de reserva de la Tesorería General de la Seguridad Social este año y las previsiones para 2017 van a verse reflejadas en la realidad del bolsillo de los españoles. Si España es uno de los países de la Unión Europea que lidera el ranking de mayor esperanza de vida, la pregunta que nos hacemos es ¿cuál va a ser la calidad de ese margen de años que viviremos más? Hay mucha tarea, así que vamos directamente al estado de la cuestión. Ese informe de la pobreza en España nos sitúa directamente en Andalucía, porque Andalucía es la comunidad autónoma que más riesgo presenta. Manuel Sánchez Montero, presidente de la Red Andaluza de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. ¿Hablamos de que la pobreza es invisible en este país? La pobreza es totalmente invisible. Tanto es así que hay personas que son pobres y sin embargo no lo ven, no lo sienten, ¿no? Nosotros la campaña que hemos hecho en Andalucía, la pobreza invisible, con una tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de un 43,2%, que es casi la mitad de la población, no lo olvidemos, pues solamente un 26% de las personas visibilizan la pobreza, por lo cual ese dato ya de por sí es alarmante y por eso nosotros queremos sacar a la luz, y nada mejor que los medios de comunicación, la radio, que es un medio muy directo hacia las personas, para que vayan visibilizando esa lacra de esta sociedad, porque si no, difícilmente se combate lo que no se conoce. Claro, porque tenemos además una imagen distorsionada, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la pobreza en la actualidad? En este caso en Andalucía, como dices, el pobre que no se reconoce como pobre, ¿no? Sí, ha habido un cambio. Antiguamente, hace unos años, se veía la pobreza siempre condicionada a la exclusión social, a programas de adicciones, etcétera, y eso ha cambiado. Hoy día la pobreza se vive con las puertas cerradas y las ventanas bajadas, ¿no? Son personas que han disfrutado de una buena calidad de vida y debido a la crisis todo eso se ha derrumbado. Se ha derrumbado generando pues sentimientos de culpabilidad, muchas veces de vergüenza, y por eso es vivirla de puertas hacia adentro, y ahora cada vez más la gente no se resignan y están saliendo y están reclamando, salir de esta situación que no han creado las personas, ¿eh? Esto no lo ha creado las personas cuando se les dice, cuando nos han dicho tantos años que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, eso no es real. La pobreza no es culpa de las personas, sino de la redistribución de la propia, de la riqueza, ¿no? del Estado. Si vamos a los datos, por ejemplo, en Andalucía este año el Producto Interior Bruto ha subido y sin embargo la pobreza también ha subido en un 0,9, ¿no? Es la comunidad que más ha subido. Entonces eso nos demuestra que solamente creando riqueza no vamos a salir de la pobreza y que no tiene nada que ver ni el empleo, porque tenemos un gran número de trabajadores pobres y todos esos condicionantes no van a ayudarnos a tener un Estado, un país o una comunidad que pueda salir de alguna manera, luchar contra la pobreza y salir de esta situación en la cual nos han metido. Con lo cual, Manuel, ¿cuál es una de las soluciones posibles, puesto que sabemos que lo que vemos no tiene reflejo en la realidad? Es decir, crear riqueza no es igual a evitar la pobreza, con lo cual, ¿cuál es la fórmula que vosotros veis que es necesaria? Efectivamente, porque mira, yo te pongo un ejemplo que ahora mismo está saliendo mucho en los medios de comunicación, que son las camareras de pisos, ¿no? Uh-huh. Las cuales, pues, nos encontramos aquí en Andalucía, que es una zona altamente turística, pero España también, y estamos batiendo récord en cuanto a ocupaciones hoteleras, en cuanto a riqueza creada a base de estos servicios, del sector servicios, y sin embargo, esa riqueza que se genera no se refleja en las cámaras de piso que están trabajando por unos 50 o 2,50 por limpiar una habitación de hotel, ¿no? Entonces esa redistribución es lo que nosotros vemos que está fallando en España y en Andalucía. Entonces, ¿qué pedimos? Un mayor compromiso político. La lucha contra la pobreza y la exclusión social no se puede convertir en un arma arrojadiza de unos contra otros. Nosotros en las últimas campañas, digo las últimas, porque han sido varias, presentamos un decálogo y dentro de ese decálogo pedíamos que un 5%
de los presupuestos de todas las administraciones públicas se utilizaran, se invirtieran en un plan de choque contra la pobreza y la exclusión social. Proyectos de nuevo cuño con los cuales se garantizaran los derechos básicos de todos los ciudadanos de las comunidades, ¿no? Estamos pidiendo también una renta básica de doble derecho y una reforma de la Constitución. Una reforma constitucional que reconozca los derechos económicos, sociales y culturales como fundamentales. Y desde luego que reconozca el papel del tercer sector, que es quien garantiza el equilibrio en la atención social. Las prestaciones sociales tienen que ser equitativas en todas las comunidades autónomas. Por eso pedimos la reforma del título 8 de la Constitución, para que el Estado tenga competencias competencias compartidas en materia de asistencia social de Estado y las comunidades autónomas. Porque en ese sentido, Manuel, seguimos teniendo una brecha entre el norte y el sur. Efectivamente, y cada vez es más. Mira, la última dato de hace unos días de la pobreza en los municipios, los 10 últimos, podríamos decir, son andaluces, ¿no? Menos uno que pertenece a la Comunidad Valenciana, son todos andaluces, y los más ricos, entre comillas, pues están en el norte, son todo el País Vasco, algunos de Asturias, de Oviedo, ¿no? Entonces, esa brecha cada vez va a ahondar más, y cada vez no va a haber una confluencia en la comunidad, entre comunidades, y lo que queremos garantizar con esta reforma de la Constitución, que el Estado sea el garante de la asistencia en todo el Estado y sirva como generador de esa igualdad, de acercamiento entre unos y otros. Estamos hablando del informe que se ha presentado en el que conocemos la realidad de la pobreza en España. Andalucía es la comunidad autónoma que más riesgo tiene. De hecho, más de 1 millón de andaluces se encuentra en pobreza extrema, en situación de pobreza extrema. ¿Pobreza y exclusión social van de la mano, Manuel? No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, porque una persona puede ser pobre y no estar excluido socialmente, y puede estar excluido y no ser pobre, ¿no? Como tú me habías dicho, en Andalucía es la comunidad con mayor tasa de riesgo y pobreza y exclusión social, con ese 43,2%. Y paradójicamente ha subido, mientras a nivel nacional ha bajado la pobreza un 0,6, en Andalucía ha subido casi un punto, un 0,9. Y nos han situado en esa última posición, pero el año pasado, por ejemplo, estaba Murcia, estaba en Ceuta, estaban por detrás de nosotros, y este año, gracias a las inversiones que han hecho esas comunidades, Murcia, que ha subido, han realizado una reducción de la pobreza en 0,6 puntos, tanto Murcia como Ceuta, Extremadura, que son compañeros de viaje en esta siempre estadística. En este ranking, sí, es cierto. Y también han bajado la pobreza un 0,5%. Dice, bueno, que con planes de choque contra la pobreza, en el momento que cualquier comunidad o el propio Estado quiera, la pobreza se puede ir acabando, ¿no? Vemos ahora mismo cómo nos vamos a enfrentar al rescate de las autopistas, que están muy bien, pero que nadie se pone de acuerdo a rescatar a las personas. ¿Y los niños, Manuel? Los niños, lamentablemente, los menores de 18 años en España, que tienen un 34, casi un 35, un 34,5%, en Andalucía supone el 48%. Casi la mitad de los niños están en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Y se han hecho, desde la Junta de Andalucía, se han hecho muchas acciones para garantizarle una comida al día, para garantizar un mínimo de asistencia, ¿no? Ocurre que estamos encasillando toda la pobreza, poniéndole tantos apellidos que al final nos estamos haciendo un lío, porque la pobreza es pobreza. O sea, nosotros decimos que no hay niños ricos en familias pobres. Si el niño es pobre, porque está en una familia pobre. Y hablamos de eso, y hablamos de pobreza energética, y esos apellidos, lo que se soluciona todo es quitando los apellidos y luchando contra el padre, que es la pobreza. Luchemos contra la pobreza y todo lo demás se irá solucionando, ¿no? Todo esto, tipo de pobreza, nosotros estamos hablando de otro tipo de pobreza nueva,
bueno, no es nueva, pero nunca ha tenido un valor sí, pero significativo. con una visión distinta. Exactamente, que es la pobreza emocional, por ejemplo. Es las sensaciones de todos estos niños que se están criando, que van a heredar la pobreza. Allí había un informe, el otro día también en la televisión, el propio defensor del pueblo andaluz decía que el 80% de los niños que vivían en pobreza, cuando fueran mayores, iban a ser pobres. O con una mano delante y otra detrás, porque las herencias ya no van a existir, efectivamente. Como se suele decir, ¿no? Ahí, Manuel... Y hay que invertir en la juventud, porque si no seguiremos siendo, fíjate, el informe PISA ha sido demoledor. Hay muchísima tarea, porque además vivimos un momento político, vamos a denominarlo alternativo. Ahí tenéis a la presidenta de Andalucía, que se está postulando como líder indiscutible del PSOE, Susana Díaz. Quizás si llega a ese rango político tendría más en cuenta a la comunidad autónoma, ¿crees, Manuel? No, yo creo que no. Aquí lo que hace falta, no creo que ningún presidente de gobierno vaya en contra de ninguna comunidad, ningún presidente de gobierno de los que hemos tenido ni de los futuros que tengamos. No creo en eso. Yo creo que lo que hay que hacer es que todas las fuerzas políticas se pongan de la mano. No es lógico que en España todos estos años no haya un pacto por la educación, en los cuales no se utilice como un arma arrojadiza, que no se utilice la inmigración, que no se utilicen los refugiados, que no se utilice la lucha contra la pobreza, y lo que tienen que hacer es ponerse de la mano y ponerse juntos a trabajar, juntos sin olvidar el tercer sector, que cada día demanda más un espacio como agente social reconocido, que es otra de las cosas que como modificar con la Constitución, ¿no? Que se modifique, además de que los derechos subjetivos, como pueden ser la educación, la salud, sean totalmente reconocidos. Sí queremos que el sector sea reconocido como un agente social más. Pues aunque parezca evidente, lo que hay que hacer es visibilizarlo y visibilizar el mapa de la pobreza extrema en España, que empieza por Andalucía. Manuel Sánchez Montero es presidente de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Estáis en ello, estáis haciendo una gran labor. Nosotros aquí desde la Noche de COPE queríamos pues mandaros ese ánimo para seguir ayudando a toda la gente que ayudáis. Y sobre todo también que te quedes escuchando la radio con nosotros aquí en la Noche de COPE. ¿Sabes por qué, Manuel? Dime, ¿por qué? Pues porque resulta que somos tan capaces de descubrir hasta cerca de 4.000 nuevos mundos y planetas en el universo, y todavía no hemos construido un planeta en el que todas estas cosas estén solucionadas. Así que a ver si nos inspiramos. ¿Te quedas escuchando? Efectivamente, me quedaré escuchando como siempre lo hago, y desde luego muchas gracias, porque la visibilidad pasa por ustedes. Soy responsable no solamente de las organizaciones sociales, sino los medios de comunicación, sobre todo a la radio, que es lo más cercano a los ciudadanos, para que de alguna manera estas situaciones sean visibilizadas, que es lo que nos va a llevar a poder luchar para eliminar esas dificultades. Claro que sí. Manuel Sánchez Montero, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado. Estar informado. Estar